Ya está tocando a los políticos ahora, ¿eh? A esos que se hacían los graciosos. Los políticos le está tocando a los que están cerca del presidente, estaba escuchando ahí en las noticias. Sí. Sí, está muy feo. Y viste. ¿Qué vas? Que Dios Para nos ayude, que Que Dios nos ayude llorar nada más. y que pronto salga esa vacuna. Orar y pedirle a Dios esa vacuna. Dios quiera que sí, que salga pronto. Vamos, ¿Y vos, Julio, cómo andás? Todo bien, normal. No, Almita, ¿cómo anda? no, o sea, no tengo nada. Yo ya estaba tomando hace una semana un antigripal. Lo que sí me di cuenta es que cuando el día que no lo tomo me empieza a picar un poco la garganta, pero después no. Lo Nada, único. lo Es único. lo único. Claro, claro. Ya. Pero Es un no fui a problema de hacerme alergia, controlar a mirá ningún. que ahora estamos en tiempo de la alergia, los brotes de las plantas. Claro, lo que tiene que la semana pasada que hizo mucho frío, hubo mucho viento, justo estábamos en un edificio con Alejandro, afuera. Se mató eso. Y el viento te mata, te mata. Encima arrancamos Claro, temprano y terminamos tarde. claro. Y esos días, yo por más que me abrigue mucho, me pega. Yo tengo problema bronquial, tenía creo. Claro, ¿ves? Y hace mucho que ya no me agarra Hola, como antes. Vero. Hay que cuidarse. Ya terminé de merendar. Muy bien. Grande, Vero. Sí. Bueno, ahí yo creo que estamos la mayoría, Ari. ¿Te parece que arranquemos? Dale. Bien. Dale, sí. Sí, así ya. Dale. Arrancamos con el tema de familia, Dale. como todos los jueves. Dale. Después déjame compartir pantalla hoy. Creo que ya está, ¿eh? Que pongo algo. Joya. Buenísimo. Sí, Bueno. sí. Bueno, oramos para comenzar, ¿sí? Celia, ¿podrás orar? Bueno, dale. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por este día Gracias, que tú Padre, nos en has el nombre de regalado. Jesús. Gracias porque sobre todo, Señor, tú nos das salud, aún a pesar del Bendito contexto Dios. de COVID. Señor, que tú Gracias, Señor permitas que amado, porque tú podamos nos sostienes de escuchar tu mano cada tu día. palabra. Amado Sí, Padre, Señor, en el junto con nombre tus de siervos, Señor amado, pedimos Sí, Señor, pedimos salud, todopoderoso. sanidad, Señor, para nuestros pastores. Te pedimos, Señor, que tú los guardes y los bendigas cada día. Gracias, Señor, porque tú los estás sacando adelante, Señor, en este tiempo. Gracias porque todo es una prueba, Señor, para cada uno de nosotros. Estamos, Señor, en tus manos y te damos las gracias, Señor, por la reunión del día de hoy. Ponemos en tu mano, Señor, la charla y todos los temas que se van a tocar en el día de hoy. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, el jueves pasado Graciela nos compartió un poco sobre el tema de el uso del poder, el mal uso del poder, nos habló un poquito acerca de violencia, a veces la violencia un poco más expuesta, otra un poco más solapada, más escondida, y tratábamos de eso también de aplicarlo a la familia. Muchos pudieron compartir en el tiempito que quedó hasta que se cortó la transmisión, y contaban, bueno, los usos y abusos de poder dentro de la familia, y con un gráfico que ya habíamos tratado en algún momento en la iglesia. Graciela lo utilizó para mostrar principalmente referido al tema de género, pero nosotros lo que tratamos de hacer es ampliarlo a todo el contexto familiar, ¿no?, de nuestro entorno. Lo que yo quisiera compartir hoy, solo algunos pasajes, para hablar sobre ese tipo de violencia quizás, pero encarada desde la espiritualidad, ¿sí? Hay una violencia espiritual también que está muy, muy marcada en las iglesias, más de las iglesias de donde procedemos muchos, y ahí yo quiero compartirles algunos pasajes para hablar un poquito de esto.
No sé si se ve la pantalla. Ahora sí. Sí, perfecto. Ahí si llega a cargar. Bien. Bueno, voy a trabajar con hoy unos pasajes para hablar sobre violencia espiritual cuando interpretamos mal a Dios. Me comí la N. En otro Interpretamos momento igual, tranquilo. lo corrijo. Cuando interpretamos mal a Dios. Y vamos a ver algunas situaciones que que marca la Biblia, a veces nos toca vivir a nosotros, de encuentros con Dios de algunas personas y ver cómo nosotros reaccionamos o nos enseñaron a reaccionar, porque nosotros también hablamos y reaccionamos en función a lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado por muchos años, y eso es lo que también nosotros transmitimos, ¿sí? Si nos ponemos a analizar un poco las cosas que nosotros hacemos en los cultos o en las reuniones pequeñas que hacemos, llamémosle reunión de oración, reunión de jóvenes, reunión de varones, de mujeres, los que hacemos los talleres bíblicos, todo tipo de reunión, mayormente lo que hacemos es proyectar y repetir lo que nos han enseñado a nosotros. Quizás hacemos algún tipo de modificación en particular, pero en general tratamos de mantener formatos iguales y de la misma manera conceptos, ¿sí? que traemos. Lo podemos notar también en la Biblia eso, que se van repitiendo un montón de cuestiones sin a veces ponernos a pensar o analizar o ponernos a cuestionar si es lo que realmente Dios nos está hablando. Y en este caso vamos a hablar con respecto al tema de violencia espiritual. Vamos a hablar del caso de Naamán. ¿Se acuerdan? Naamán, un pasaje conocido, lo que estamos hoy, creo que recordamos bastante bien este caso. Naamán, el general sirio, que se encuentra ahí en Segunda de Reyes, capítulo 5, ¿sí? Va a ver al profeta, ¿sí? Eliseo, porque está con lepra. Después, si quieren refrescar el pasaje, pueden leer Segunda de Reyes, capítulo 5, y después de que este general sirio habla con el profeta, ¿se acuerdan que se enoja, se va, él le mandó meterse en el Jordán? Bueno, lo convencieron sus siervos, se metió en el Jordán, y cuando se ve sano, dice Segunda de Reyes 5:15, y volvió al varón de Dios, o sea, Naamán volvió a donde estaba el profeta, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, el general sirio, Naamán dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Sí? Reconoce Naamán a Dios como su Dios. ¿Sí? Por eso dice, reconozco, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y continúa en el versículo 17, y dice, Naamán le dice a Eliseo, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto, perdone Jehová a tu siervo, que cuando dice mi señor el rey, se está hablando del rey de Siria. ¿Sí? Naamán era general del ejército, era la mano derecha del rey, y donde mientras él no salía a la guerra, mientras Naamán no salía a la guerra, él era la mano derecha del rey, y donde el rey se movía, tenía que estar Naamán al lado seguro, porque era sí o sí su mano derecha. Entonces le dice, vuelvo a leer el 18, y en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor, el rey, entra en el templo de Rimón, ¿sí? El templo de un dios pagano, uno de los dioses sirios, para adorar a él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón. Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo.
¿sí? Nos encontramos con Naamán que le dice, mira, yo reconozco que Jehová es Dios, yo solo voy a adorar a Jehová, voy a sacrificarle solo a Jehová, no hay otro Dios para mí, pero por mi trabajo yo voy a tener que entrar en el templo de un Dios pagano, que no es Jehová, junto con mi rey. Y cuando mi rey se incline, yo también me voy a tener que inclinar. Y me voy a tener que arrodillar delante de este Dios pagano en un templo pagano. Entonces lo que le propone, lo que le dice Naamán es que cuando eso suceda, que por favor Dios lo perdone, que Jehová lo perdone. ¿Por qué va a hacer eso? Y yo me ponía a pensar cuál sería nuestra respuesta en una situación así, ¿sí? Que nos diga alguien, como nos plantea en este caso Naamán. Se convierte, llega a nuestra iglesia, se convierte y dice, mira, por mi trabajo y yo me voy a tener que entrar a una iglesia católica o qué sé yo, a un templo budista o donde sea que se nos ocurra y me voy a tener que sentar o me voy a tener que arrodillar, voy a tener que participar de esas reuniones por lo que sea. Y mayormente la respuesta que nos han enseñado a dar es que vos ya no podés hacer eso. Vos no podés sentar más, vos no podés ir más, no podés participar más porque vos te convertiste, ahora tu vida pertenece, bueno, y un montón de cuestiones, pero la respuesta del profeta Eliseo en Segunda de Reyes 5:19 fue, y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Bueno, después viene otra historia que se engancha, ¿no? Pero Eliseo en ningún momento lo retó, ni le llamó la atención, ni se lo prohibió. Prohibirle algo a alguien, ¿sí? A un adulto que está, en este caso de Naamán, exponiendo sus razones de por qué, decidir por otra persona qué podés hacer y qué no podés hacer, es violencia. Uno puede aconsejar, uno puede tener una buena charla, uno puede darle todas las razones a un adulto por qué no podés o no te conviene hacer tal o cual cosa. Y eso lo debemos hacer. Lo que no podemos hacer es obligar a una persona que haga lo que a nosotros nos parece bien. Estoy hablando de adultos porque cuando tenemos los menores a cargo es otra historia. ¿Sí? Hoy estamos todos adultos. No podemos decidir por un adulto nosotros. Tengamos el lugar espiritual que tengamos el cargo en la iglesia que tengamos, vamos a llamarlo así, no me gusta llamar cargo, pero bueno, llamémoslo así, seas pastor, líder, profeta, apóstol, diácono, obispo, lo que sea, ninguno puede obligar a otra persona a hacer algo que esta persona no quiere. Y cuando lo hacemos, mayormente lo hacemos bajo algún tipo de amenaza, y ahí aplicamos violencia espiritual. ¿Sí? ¿A qué me refiero con un tipo de amenaza? Porque si vos entrás a un lugar así, Dios se va a enojar con vos, o Dios te va a castigar, o Dios va a retirar su presencia, o ya tu relación con Dios no va a ser la misma. Y empezamos, y ahí es donde empieza lo que se llama violencia espiritual. Vamos a ir al caso del centurión romano, que también historia conocida. Mateo 8, del 5 al 6 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, ¿sí? Paralítico, gravemente atormentado. La respuesta de Jesús, ¿sí? Conocemos la historia, Claudito no está hoy, pero si alguno ve la novela, esto ya lo pasaron. Pero pensemos en la situación, ¿no? Un general, un centurión romano,
otra vez, un pagano, un politeísta, tenían muchos dioses, este centurión romano vino a Jesús, ¿sí?, a pedirle ayuda. La respuesta a veces a nosotros nos llama la atención, dice, al oírlo, después del diálogo que tuvieron, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús halló más fe en un pagano, en un adorador de ídolos, que en el pueblo de Israel. Y cuando dice en todo Israel, está incluyendo, imagínense, a sus discípulos. Cuando dice todo Israel, está incluyendo a su mamá María. Cuando está diciendo en todo Israel, incluye a su padre José. Está incluyendo un montón de personas. Y dice que encontró más fe en un adorador de ídolos que en todo el pueblo de Israel. Eso ha sido, creo que, un cachetazo muy fuerte para todos los que estaban escuchando, ¿sí? Una palabra muy fuerte. Incluso, si nosotros los pensamos como se los estoy planteando, sí, una cosa así. Es como si alguien nos dijera, o Jesús nos dijera a nosotros hoy, encontré más fe en un umbanda que en un cristiano evangélico. Sería una cosa así para nosotros hoy. Y nos pegaría, sería una palabra muy dura y muy fuerte, y sería una de las razones quizás por enojarse con Jesús o lo que sea. Creo que ninguno de nosotros se animaría a dar una respuesta así. Y lo que Jesús le termina diciendo es, ve, y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Yo no sé ustedes, pero yo he escuchado muchas veces que para que Jesús pueda hacer algo con alguien, gracias a Dios hoy ya no es tan así, como se dice, uno tenía que dejar un montón de cosas, largar ídolos. Yo me acuerdo gente que recién decía, sí, acepto a Jesús, entrar a la casa y tirarle todo, agarrar los muñequitos que tenía, o si tenía alguna virgen, o si tenía alguna Biblia católica, o lo que sea, era cargarle todo en una bolsa, tirarlo, quemarle todo, porque vos ya ahora pertenecés. Y fíjense que Jesús en ningún momento le exigió dejar sus ídolos, en ningún momento Jesús le exigió seguirle, y nos encontramos con una persona que tenía más fe que cualquier otra persona en Israel. Entonces, Jesús no le pidió nada a cambio, cuando a veces a nosotros nos han enseñado que sí. Y ahí, vuelvo a insistir, es cuando ejercemos violencia espiritual sobre otras personas, cuando empezamos a hacer un trueque o una, como si fuese una extorsión, ¿no?, hacia el otro. Si vos no haces tal cosa, Dios no te va a escuchar, no te va a sanar, no te va a oír. Bueno, y el tercer caso de la mujer sirofenicia, ¿sí? Ahí en Marcos capítulo 7, dice, levantándose de allí, se fue, está hablando de Jesús, ¿no?, a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Otra vez, ¿sí? Igual que Naamán, en el Antiguo Testamento, igual que el centurión romano, una mujer pagana, que tenía muchos dioses, que adoraba muchos dioses, y se acerca a pedirle a Jesús. Ya conocemos cómo termina la historia, y después de un diálogo interesante con Jesús, Jesús le termina diciendo, ve, el demonio ha salido de tu hija, ¿sí?
En el medio está el tema de los hijos, los perrillos y todo ese diálogo que tiene Jesús con la mujer sirofenicia. Nuevamente Jesús no le pide nada a cambio. A cambio me refiero a ejercer algún tipo de violencia. ¿A qué le llamo violencia? A que yo te voy a sanar a tu hija, Jesús le hubiese dicho, pero vos tenés que, y ahí viene la condición, ¿sí? Tenés que dejar tus dioses, dejar esto, dejar lo otro. Jesús no hacía proselitismo, ¿sí? Jesús transformaba vidas y después la persona decidía qué iba a hacer. Jesús no metía presión a la gente que se le acercaba, ¿sí? Cuando nosotros metemos presión a las personas que se acercan a Jesús, a las personas que se acercan a la iglesia pidiendo ayuda, ahí estamos ejerciendo violencia. Y como último caso, para traer a uno que pertenecía al pueblo de Israel, porque hasta ahora tocamos únicamente a los que pertenecían a otros pueblos fuera de Israel, el caso del ciego de nacimiento. Ahí en Juan capítulo 9, versículo 1 al 3, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron los discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Sí? Otro tipo de violencia. Primero, el pueblo de Israel al sirio, al griego, como el caso de la mujer sirofenicia que era de origen griego, y al centurión romano, el pueblo de Israel automáticamente los tenía fuera de la gracia de Dios, fuera del amor de Dios. Para ellos eran personas que, a las cuales Dios no iba en ningún momento a prestarle atención, ni a mostrarle su misericordia, ni su gracia, ni podían acercarse a pedirle nada a Dios. Y tanto en el Antiguo Testamento, como vivimos con Amán, como en el Nuevo, Dios atiende a todo el mundo, sin distinción y sin restricción. Pero también el pueblo de Israel ejercía violencia de manera interna, violencia espiritual de manera interna, al punto tal de que pensar que este muchacho ciego de nacimiento había sido ciego por causa de algún pecado en particular, ya sea de él o de sus padres. Y no solo lo hacían con este ciego de nacimiento, sino que lo hacía con cualquier persona que padecía algún tipo de enfermedad, ¿sí? Sea lepra, sea algún tipo de discapacidad, lo que sea, automáticamente ellos interpretaban que tenía una maldición de Dios por alguna razón. Mayormente ellos interpretaban que era por pecado. Nos están quedando 5 minutos. Bueno, cualquier cosa, en otra oportunidad charlamos, pero quisiera cerrar un poquito esta idea. Nuestras iglesias, suelen ejercer este tipo de violencia. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, hemos escuchado, si yo lo escuché, creo que la mayoría de ustedes lo habrá escuchado, a predicadores decir que en ningún caso el virus va a tocar a uno de sus hijos, y muchos de estos pastores que dijeron eso y abrían sus iglesias, se reunían, terminaron infectados y muchos murieron. Cuando a veces, qué sé yo, hay problemas familiares con los hijos y enseguida desde algún púlpito surge la palabra de que, bueno, tu problema con tus hijos es porque, y ahí se pone una carga sobre la gente, o hay problema económico, o hay problemas matrimoniales, y enseguida hay alguna palabra que se pone de carga
sobre estas personas, y eso es ejercer violencia espiritual, sumado a todas las violencias que comentaba Graciela el jueves pasado. Lo que debemos nosotros aprender de Jesús es mirar como Él miraba, escuchar como Él escuchaba a la gente y tratar a las personas como Jesús las trataba, ¿sí? En el Antiguo Testamento encontramos un montón de historias ejerciendo violencia espiritual, muchísimas. Y a veces nosotros tomamos esas historias donde se ejerció violencia espiritual y las queremos aplicar a nuestra actualidad. Y no pasamos esas historias por el filtro de la vida, las enseñanzas y las palabras de Jesús. Nosotros debemos, todas las historias del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento también, las cartas, necesitamos filtrarlas por los evangelios, por los 4 evangelios. Eso es muy, muy importante. Es muy importante porque a veces los mismos apóstoles pensaban que estaban actuando bien y estaban haciendo las cosas bien, y en un momento se dan cuenta que le estaban errando y bastante. ¿Sí? Nos encontramos con Pedro, después de muchos años de ministerio y de prédica, entrar a la casa de Cornelio y decir: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Después de casi 15 años de ministerio, con todas las prédicas, con todo el poder de Dios actuando sobre su vida, y Pedro después de casi 15 años se da cuenta de que Dios no hace acepción de personas. Quiere decir que en esos 15 años Pedro actuó creyendo que muchas cosas que hacía estaban bien. Con el apóstol Pablo pasa exactamente lo mismo. Entonces, necesitamos muchas de las lecturas que hacemos de nuestra Biblia, filtrarlas por las enseñanzas de Jesús, porque tenemos todos, ahí no nos escapamos nadie, tenemos esa tendencia, porque la hemos aprendido, a ejercer violencia espiritual sobre otros. Y más cuando hablamos, para cerrar, en el tema de familia. ¿Sí? Escuchar cosas donde, si vos no haces tal cosa, o si vos no te comprometés con esto, después, cuando tus hijos terminen en la delincuencia, o cuando tus hijos terminen en la droga, no vengas a Dios a reclamarle nada porque Dios te dijo que... Y eso es violencia. Utilizando la Biblia, utilizando la autoridad de la iglesia, utilizando la autoridad espiritual, eso es ejercer violencia, y Jesús no nos enseñó exactamente eso. Si decimos ser seguidores de Jesús, debemos anunciar un evangelio de paz. Es un tema para continuar, para seguir, para charlar, y creo que, bueno, no nos da el tiempo, pero si contamos experiencias, todos hemos sufrido algún tipo de violencia de esta clase, y a veces muchos de nosotros la hemos ejercido también sobre otros, y necesitamos revertir y sanar muchas de estas cosas. Bueno, ya nos quedan un par de segundos nomás. Así que si abrimos los micrófonos, nos despedimos, y dejamos la charla para otro momento, y poder comentar algunas de estas cositas. Bendiciones.